Yo me considero ya parte de la Sociedad Científica de Mérida. Es un grupo multidisciplinar que creo que es un poco también la argumentación que traen estos dos autores, ¿no? Porque de alguna manera, sobre todo el segundo, también el primero en ciertos periodos de su vida, pues fue reconocido quizás por una mala interpretación de la animadversión que tenían ambos dos con respecto al mundo científico. Pero bueno, yo de alguna manera, entre otras cosas, voy a tratar de quitar ese argumento, ¿no? ¿Verdad? Con esta modesta presentación que voy a hacer sobre las ideas fundamentales bueno, que ambos dos, bajo mi punto de vista, y más gente que también considera lo mismo, pues tienen en común. Y además, en este caso, teniendo en cuenta el elemento fundamental que quizás les une, y es la preocupación por el hombre en la posmodernidad, o el hombre moderno, el hombre que arranca desde el Renacimiento hacia adelante, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, pues nosotros vamos a intentar justificar el, el argumentario que estos dos apasionados humanistas pues tienen en cuanto a inquietudes con respecto un poco hacia dónde va la especie humana o el ser humano o el ser, ¿no? En un sentido pues, quizás pues, más profundo que otra cosa, ¿no? Yo he titulado la conferencia, por tanto, La crisis del hombre y la posmodernidad, un análisis desde la perspectiva de Ernesto Sábato, porque realmente lo que se va a justificar aquí parte del ideario que él proponía y de alguna manera continuada por el filósofo surcoreano pero afincado en Alemania, Byung-Chul. Lo primero que nos podríamos plantear, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Dos autores que aparentemente son tan distantes, por lo menos culturalmente, uno hispanoamericano, argentino, ¿no? Por cuatro costados, uno de los humanistas más importantes del siglo XX, como bien sabemos, un libre pensador que como consecuencia de su fortaleza en cuanto a la argumentación se refiere y sus ideas no sectarias, sino todo lo contrario, pues de alguna manera condicionó toda su experiencia vital, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos a Byung-Chul Han, como he dicho, filósofo de procedencia, bueno, nació en Seúl, pero afincado en Alemania, ¿no? Digámoslo así, que ambos dos, o en este caso, perdón, Han bebe de las dos culturas que podemos interpretar, ¿no? Por un lado, la que le viene de cuna, de Asia, ¿no? La cultura asiática, y por otro lado, la europea, la occidental, ¿no? Realmente, pues como he comentado, el eje vertebrador que de alguna manera nos hace pensar que ambos dos pues, estaban hablando o hablan de lo mismo, pero con términos y apreciaciones, matices diferentes, está en el hecho de esa preocupación que los dos autores tienen con respecto a la crisis del hombre, a la crisis total del hombre concreto, utilizando en este caso pues, palabras literales que utilizó Sábato pues, para argumentar bueno, pues, toda esta serie de pérdidas de valores humanos que hay actualmente valores espirituales, quería decir, que de alguna manera pues, asolan a la sociedad, ¿no? Esta fotografía que la tomé, yo creo que por casualidad, creo que refleja mucho la composición, ¿no? El puzzle que el propio editor del programa con el cual yo he hecho esto compuso de manera natural, refleja un poco pues muchas de las ideas que yo sostengo y que vengo un poco aquí a justificar y que de alguna manera, digámoslo así, inconsciente, utilizando quizás pues, el elemento sustancial sobre el cual ellos dos pues, verten muchos de sus argumentos, ha hecho que al final pues, pudieran confluir en una imagen única, pero que tiene mucho en común. Los matices grisáceos quizás de alguna manera pues pueden denotar un poco o presentar una visión que ya por todo en la presentación que he hecho pues no es muy optimista, ¿no? ¿Verdad? Esa es una cuestión que es obvia.
es más bien pesimista, un pesimismo que realmente podemos entenderlo en cierta manera como un cierto realismo, pero como veremos al final, ese pesimismo se transforma también en esperanza en los dos y creo que eso pues, es un factor también a tener en cuenta. La mirada, bueno, en el caso de Sábato, esa mirada lateral, quizás pues una mirada contemplativa, analizando pues aspectos muy profundos, en un principio trascendiéndola, ¿no?, al fondo de la ventana. Esto es una fotografía de su famosísimo despacho allí en Santos Lugares, su casa de museo, que además bueno, dentro de poco voy a ir a visitarlo, ¿no? Pues en este caso el autor pues, vislumbra pues un amasijo de cosas que aparentemente pues, realmente es naturaleza del jardín que de alguna manera acompaña su casa majestuosa, ¿no? Y una ventana que evidentemente separa, ¿no? Es un límite físicamente hablando que por un lado nos da una parte sustancial de donde él está, ¿no?, el acá, donde de alguna manera además también podemos observar, en este caso, un teléfono, un detalle que aparentemente no da mucha información, pero podemos utilizarlo como un símbolo de la tecnología, ¿no?, del desarrollo tecnológico. Además también es importante destacar el hecho de que está tomando un café, ¿no?, una cosa tan simple, y que él de alguna manera pues le da un valor sustancial, como veremos, en cuanto a poder aprovechar lo que él, bueno, en este caso utilizaríamos un término más de Hanke de él, lo que es la vida buena, ¿no? La vida contemplativa, la vida en este caso tranquila, donde el factor del tiempo pues pierde el sentido propio que nos da pues todo la presión, en este caso, que tiene que ver con la producción en una sociedad capitalista brutal como la cual vivimos, ¿no? En este caso, por tanto, reflejamos el acá, es decir, todo lo que tiene que ver con la racionalidad, con el elemento lógico de nuestro sentido como personas que tienen un pensamiento lógico y, en cierta manera, desde un punto de vista metafórico, lo que se ve en la ventana, desconocido, la naturaleza, pues es realmente el pensamiento ilógico y racional, ¿no?, el inconsciente, de cierta manera, ¿no?, que ambas partes, pues realmente conforman nuestra manera de ver el mundo, ¿no? En el otro lado vemos a Han, que parece que está siendo, da esa sensación, por lo menos me la parece, está siendo visto por parte de Sábato como si fuese un holograma, ¿no?, una proyección digital, donde además se aprecia en este caso la sombra, yo diría incluso que es una ventana, ¿no?, está entrando la luz, es como si estuviera mirando a través de la ventana, pero en esa proyección, como yo estaba comentando, y tiene una mirada un tanto extraña, una mirada profunda, de la misma manera que la que de alguna manera podemos interpretar, en la que pudiera tener en este caso el propio Sábato, donde él, por supuesto, está vislumbrando, pero en cierta manera él también se está sintiendo mirado, ¿no? Ya veremos que esto de la mirada es muy importante para él, porque es una de las maneras en las cuales el ser humano escapa de la masa, digámoslo así, y da el salto a lo distinto, ¿no?, que es un aspecto fundamental también de su filosofía en cuanto a salir de lo que él denomina también el infierno. Bueno, estos son matices que de alguna manera, sean curiosidades o no, a mí me han llamado la atención, ¿no? Que como una imagen pues ya nos puede dar pistas de lo que hay debajo de estas dos personas. La gran pregunta que nos hacemos para empezar un poco la charla es: ¿existen vínculos entre estos dos autores aparentemente distantes? No solo la imagen pudiera darnos, esto es una interpretación subjetiva, obviamente, ¿no?, una metáfora que he utilizado pues, para ir presentando de una manera un poco arbitraria pues, cuestiones que vamos a ir tocando a lo largo del tiempo, ¿no? Pero aparte de eso hay una base común entre estos dos autores. En primer lugar, que ambos dos son pensadores, lógicamente, ¿no? Uno es filósofo de profesión, pero también por vocación, digámoslo así, en este caso Han,
Sábato no se consideraba filósofo, además era una persona tan candorosa que le abrumaba que le dijeran eso. Él era muy humilde en todo y él, sí, libre pensador, por supuesto, pero no filósofo. Pero ambos dos piensan por el hombre y hacia el hombre, interpretan un poco su problemática con una perspectiva, como vamos a ver, que es muy próxima entre sí. Proceden los dos del mundo científico, del ámbito de la ciencia. Ahora veremos, haremos una pequeña reseña bibliográfica de ambos dos. En el caso de Sábato, bueno, ya lo hemos mencionado en el foro de la SCM, incluso se doctoró en ciencias físicas y matemáticas, ejerció durante un tiempo, pero una serie de crisis espiritual más que nada pues le hizo abandonar la ciencia, pero no adentrarla. Yo eso me gustaría subrayarla porque él en ningún momento sostiene eso. En el caso de Hahn, pues vamos a ver que en este caso pues también él estudió en su ciudad natal metalurgia. Esto yo no lo sabía en profundidad porque veremos que toda la parte biográfica de Hahn es muy hermética, entre otras cosas porque tiene la misma versión a los medios digitales. Ahora se prodiga un poquito más y conocemos algo más de su vida, pero entre otras cosas este detalle, él estudió metalúrgica y en Seúl, pero lo abandonó. Lo abandonó también y por esa atracción hacia el mundo de la filosofía, de la literatura en primera instancia y después de la filosofía, pues le hizo abandonar, desarraigarse de su territorio e incluso afincarse en Alemania, ¿no? Estos son algunos detalles que nos hacen entender que algo en común sí que tienen. Y por supuesto, esta idea prioritaria, o digámoslo así, el pilar fundamental que ha hecho que ambos dos hayan diseñado un sistema de pensamiento que recuerda mucho a un vórtice. A mí me lo recuerda, leyendo su obra, vemos que poco a poco han ido argumentando en forma helicoidal el pensamiento, una serie de ideas que han ido profundizando poco a poco ambos dos de una manera similar, ¿no? En este caso, pues un punto en común también en ese sentido. De Ernesto Sábato, pues obviamente yo creo que se conoce bastante, ¿no? de su vida, ¿no? Como hemos dicho, es un humanista de los más relevantes del siglo XX, polifacético, un hombre del Renacimiento, como podríamos un poco atribuírsele, ensayista, novelista, físico, incluso pintor, ¿no? Argentino. Desde un punto de vista de su formación académica, él estudió en la Universidad de La Plata, procedía de un entorno rural, como es el caso de un pueblecito llamado Rojas, de La Pampa, Argentina. Aquí él lo he escuchado en otro autor, Francisco Di Benedetto, abordando en este caso la diferencia que ellos tienen en los autores, incluso, ¿no? Se diferencian los que son porteños de los que no lo son, ¿no? En este caso, Sábato es pampeño, ¿no? De pura cepa, aunque de bien temprano, pues como he dicho, se marchó a La Plata, donde estudió, hizo en este caso matemáticas y física. Él siempre argumenta que un poco su mentalidad caótica le obligó a estudiar una ciencia, pues digámoslo así, tan pura, ¿no? Tan sumamente metódica como es la matemática y la física. La estudió, la ejerció, incluso ganó alguna beca que le hizo venir aquí a Europa. Estuvo estudiando haciendo estudios de investigación en el laboratorio Curie de París. Y ahí justamente fue cuando tuvo pues una especie de revelación espiritual o de rechazo, en cierta manera, a lo que se estaba cociendo, porque él asistió en primera persona al proceso de fisión del átomo de uranio. Eso para él fue un acontecimiento dramático, porque ya veía que la humanidad pues estaba metiéndose en una serie digámoslo así, de aventuras prometeicas que no iban a tener buen resultado, como así fue, ¿no? La bomba atómica y todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, él retornó de Francia, hizo algún paso por Estados Unidos y regresó a Argentina, estuvo allí impartiendo clases, pero lo abandonó definitivamente y se fue con su mujer Matilde, muy importante en la vida y en la obra del autor, a vivir a Córdoba, a las sierras de Córdoba, donde, abandonando absolutamente cualquier tipo de relación con el mundo científico,
laboralmente hablando incluso, pues desarrolló sus primeros ensayos que a la postre pues, fueron fundamentales en el pensamiento del escritor, ¿no? En cuanto a su compromiso y su preocupación por el ser humano, pues también por el hombre lo podemos ver en que ya desde su más temprana juventud adquirió un compromiso político, además bastante fuerte. Fue miembro del Partido Comunista, incluso fue uno de los responsables del movimiento dentro del país, de Argentina, dentro de las juventudes comunistas. Salió, bueno, viajó en este caso a Europa por algún evento, ¿no? Algún tipo de encuentro que estaba previsto hacer precisamente en Francia a nivel internacional, y ahí pues se percató de lo que estaba haciendo Stalin en Rusia, y también abandonó en este caso la doctrina comunista para siempre, ¿no? No obstante, él tiene un pensamiento que en cierta manera es próximo a ese ideario en cuanto a la consideración de los derechos, la búsqueda de la lucha, mejor dicho, por los derechos del hombre, ¿no? Que de alguna manera pues es lo que le llevó realmente a la doctrina, que luego, como hemos dicho, abandonó. Y eso incluso pues es mencionable el hecho de que Ernesto Sábato estuvo durante el periodo de la vuelta a la democracia en el país, fue el presidente de la delegación de expertos que desarrollaron el famoso informe de Sábato, en el cual pues se emitía pues un juicio, una resolución sobre el caso de las desapariciones masivas y las implicaciones que tuvo el ejército con todo lo que eso implica, ¿no? Centrándonos en su propia obra, que es quizá lo más relevante para la conferencia de la cual estamos, pues hay que mencionar en este caso que distinguir, aunque realmente como los grandes autores universales que tocan varios palos, aunque lo presenten con un continente diferente, en forma de ensayo, en forma en este caso de novela, la esencia es la misma. Él habla de lo mismo. Y vamos a explicar después por qué, sobre todo desde el punto de vista de la visión que él tiene de la literatura como manera de salvación, de alguna manera, para que se vayan marcando las pautas para que el hombre pueda buscarse pues eso, una esperanza para el futuro, ¿no? Y eso, pues como he dicho, es posible ver toda su temática, siempre relacionada con los asuntos fundamentales que atormentan, en este caso, al hombre, en sus tres novelas, sus tres únicas novelas, porque solamente hizo tres, pero vaya, tres novelas. Sobre todo, en este caso, yo menciono sobre Héroes y Tumbas, es una obra magistral, se puede leer por ahí, en muchos sitios, que es la novela argentina más importante del siglo XX. Estamos hablando de un país que ha dado grandes novelistas, ¿no? Cuentistas también, pero novelistas, y en muchos sitios se le refiere como tal. Es una trilogía donde se abordan, como he dicho, con una serie de historias, nacidas muchas de ellas del inconsciente. Ya veremos ahora la importancia que le da eso, una reminiscencia del movimiento surrealista y cómo de alguna manera pues también influyó en su vida y obra. El uso del sueño como laboratorio para poder luego esbozar historias. Y, como he dicho, puede entenderse como una cierta trilogía por la aparición de personajes que van surgiendo, ¿no? Como ensayista, donde se ve un poco más el Sábato más visceral, de una manera mucho más velada, ¿no? Perdón, desvelada, quería decir. Pues ahí el uno y el universo, sobre todo Hombres y Engranaje, que creo que para mí es la obra clave, Heterodoxia, El escritor y sus fantasmas, o Apologías y rechazos, entre otros. Ya también podemos hablar de otra serie de ensayos ya últimos, como puede ser Antes del fin, que también son relevantes. Pero como decimos, ahonda, adapta un poco toda esta cosmogonía que tiene el pensamiento de Sábato, donde aparece pues el dilema de la vida y la muerte, del amor, bueno, pues, de la crisis que tiene en este caso de valores el ser humano. Todo eso aparece argumentado, justificado, como en cuanto a génesis se refiere, en cuanto al desarrollo, etcétera, como vamos a ir viendo más adelante, ¿no?
En cuanto a sus otras facetas artísticas, quizás menos reconocidas, pues está el hecho de que él fue pintor también. Es una vocación que tenía de joven, pero que desarrolló cuando empezó a tener problemas en la vista a partir del año 78. Lo que pasa es que no se prodigó mucho, no mostró mucho su obra pictórica. Era una persona bastante, él decía que era muy autoexigente, no aceptaba mucho la crítica y bueno, en una poesía muy influenciada por los postimpresionistas, por Van Gogh y toda esta escuela. Y bueno, en este caso, pues también como hay que mencionar esa faceta, ¿no? En cualquier ámbito que Sábato tocó, la preocupación por la condición del ser humano es una base sustancial, como es lo mismo que en el caso de Hardy. Biográficamente ya he dicho 4 pinceladas, que poco más se puede decir en cuanto a sus orígenes, no voy a redundar, simplemente que movido por su interés por la literatura se vino a Europa, en concreto a Alemania, atraído por la literatura alemana. Lo que pasa que ahí él justifica el hecho de que dio el salto a la filosofía porque en la novela hay que leer muy rápido. Y sin embargo en la filosofía la lectura es más pausada, ¿no? Para un poco imbricarse de todos los contenidos y conocimientos que pueden ser, en este caso, extraídos de la propia obra. Este detalle lo subrayo porque vamos a ver que el tema del tiempo es algo muy importante en el pensamiento de Hahn, ¿no? Estudió, como he dicho, con todo lo que eso implica, venirse de un país con una cultura diferente sin saber absolutamente nada de alemán. Estudió filosofía, se doctoró, además haciendo una tesis sobre Heidegger, que también marcó mucho su pensamiento posterior y como veremos ahora incluso en algunos términos que él utiliza para argumentar todo su pensamiento, como en el caso, por ejemplo, del ramalazo de Eros, un término muy heideggeriano, pues lo acuña de él. Ha estado impartiendo clases en diferentes universidades de Alemania, ahora está en Berlín. Y bueno, en cuanto a su obra, es un autor bastante prolífico, ¿no? He leído por ahí alguna crítica, entre comillas, que le hacen, porque él es enemigo del sujeto del rendimiento, que le llaman, la persona que trabaja y trabaja y trabaja sin cesar, ¿no? Sometido un poco a las presiones de la sociedad, ¿no? Y algunos críticos pues dicen que él no cumple un poco lo que va diciendo, porque es un autor que genera volúmenes con bastante profundidad. Pero como digo, es una obra, un sistema que se va argumentando poco a poco, va tocando temas y que va dándole vueltas, en cierta manera, donde yo recomiendo, al igual que Sábato, por supuesto, la lectura porque tiene una prosa exquisita, con esa mezcla un poco de prosa oriental, ¿no? Tan maravillosa, muy poética, y por otro lado, pues, bueno, pues toda la enjundia del pensamiento también del pensamiento occidental, de la filosofía del 18, del 19, como vamos a ver, donde es un experto, un maestro en la materia, ¿no? Dentro de sus obras pues destacan La sociedad de la transparencia, El enjambre, La expulsión de lo distinto, Psicopolítica, La muerte del Eros o La sociedad del cansancio, entre otras muchas también, ¿no? Algunas de estas van a aparecer hoy y argumentando lo que vamos a decir. Y al igual que en el caso de Sábato, pues la preocupación que él tiene sobre hacia dónde va, en este caso, el ser humano, el hombre, ¿no? Como consecuencia de la influencia que tiene el capitalismo, la sociedad del trabajo, en este caso de producción, la tecnología y en concreto pues el efecto que ha tenido la Internet en nuestras vidas, ¿no? Cómo ha condicionado un poco nuestra realidad. Para poder entonces ir estableciendo unas relaciones, primero basándonos en la génesis de lo que sería en este caso el problema, donde tenemos que recurrir casi con exclusividad al pensamiento de Sábato, lo ha desgranado más. Hahn entiende que el origen germinal es el mismo, pero Sábato lo ha desgranado más. Para ir un poco haciendo alusión a todo el desarrollo en cuanto a ideas se refiere,
tenemos que partir de una premisa, de una hipótesis. Vamos a utilizar aquí, nos vamos a poner ahora en modo científico, ¿no? Es un poco una ironía, ¿no? Pero también lo utilizo a posta para entender que ellos no tienen anticientificismo, ¿no? No son anticiencia, por decirlo así. Lo que sí son es antitecnolatria, ¿no? Y el abuso excesivo, en este caso, hacia el radicalismo un poco que tiene el pensamiento, por ejemplo, materialista en términos científicos, ¿no? Por ejemplo. Pero, en cualquier caso, partimos de la hipótesis que ellos establecen, ¿no? Que el hombre actual vive en una sociedad tecnológica repleta de riesgos para su propia supervivencia, ¿no? La sociedad que nos ha tocado vivir, en suerte, desde sobre todo el siglo XX y lo que tenemos del siglo XXI, es una sociedad donde la tecnología, lógicamente, elemento del progreso, del conocimiento humano es una realidad, pero hasta el punto que ellos sostienen que hemos traspasado un umbral que es ciertamente peligroso, ¿no? Eso ha implicado, entre otras cosas, que el hombre se haya cosificado, como dice Sábado, ¿no? El hombre concreto, el hombre con nombre y apellido, como él solía decir, se ha convertido en un engranaje de una gran máquina, ¿no? Que es, en este caso, bueno, el sistema capitalista, en cualquier caso, sistema de rendimiento, ¿no? Como, por otro lado, por otros términos, lógicamente, también sostiene el propio. Como consecuencia de esta conversión, el hombre ha perdido la visión espiritual, en este caso de la existencia. Se ha ocurrido, en este caso, un nihilismo bastante considerable y que ha dado lugar a que el vacío del dogma, de la idea religiosa, digámoslo así, más espiritual, pues ha sido sustituida por la disposición de la tecnología como el elemento sustancial que marca un poco pues el credo científico en un sentido, repito, pues radical, ¿no? Esta serie de consecuencias vienen derivadas del entramado donde la tecnología, donde también en este caso el peso económico, ha hecho que tengamos en consideración, que tengamos que tener en consideración el efecto que la Internet, sobre todo, ¿no? Pero el ámbito digital ha tenido en nuestras vidas. Y a partir de ahí aparecen una serie de términos que Han detalla y desgrana como consecuencia, como causas, perdón, de ese nihilismo digital, incluso, que podemos decir y atribuir que existe actualmente, ¿no? En la sociedad. ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación? Ya hemos mencionado que es un momento clave de despunte, es el Renacimiento, un periodo histórico apasionante, ¿no? para lo que fue la historia del hombre, donde el engranaje científico, digámoslo así, adquirió cotas, empezó a adquirir cotas que hasta ese momento de la historia del hombre no había existido, y eso, bueno, pues indujo en el ser humano esa idea de progreso, unido de la mano al pensamiento científico que ha dado, pues, como resultado avances, ¿no? en la historia del hombre que son evidentes, ¿no? Para lo bueno, desde ese punto de vista, pero también alguna serie de consideraciones negativas que son las que ellos denuncian, sobre todo en este caso el maestro Sábato. Él siempre utilizaba esta frase, o al menos yo cuando lo he escuchado en algunas conferencias, y lo he leído también, él utilizaba esta frase para un poco dar y quitar la importancia que tuvo el Renacimiento para la historia del hombre. Esta frase se la atribuye a Schopenhauer, ¿no? Que ya hemos hablado aquí en algún momento, ¿no? En el foro de la STM, y que decía lo siguiente, ¿no? Hay épocas en la historia en las que el progreso es racionario y la reacción progresista. Es una especie de aforismo que nos viene a decir que la historia está marcada por sucesos. Podemos empezar, si queremos, desde la última parte, sucesos que ante un acontecimiento reaccionario, es decir, desde el punto de vista de que se convierte en dogma lo que en un momento dado fue revolución,
con el paso del tiempo, ese espíritu revolucionario se satina, se convierte en este caso en algo que acaba en decadencia y provoca, a su vez, un efecto, digámoslo así, contrario, que es una respuesta revolucionaria, ¿no? Entonces, realmente, si analizamos la historia de la humanidad, siempre ha llevado este flujo, ¿no? En un periodo en el cual las crisis de los valores de la época en cuestión entran un poco en decadencia, aparece algún evento, normalmente, además, pues bastante abrupto, una crisis revolucionaria que provoca pues, un cambio de paradigma en la historia, ¿no? Eso es lo que ocurrió en el Renacimiento, lógicamente, y siempre desde un punto de vista como un fin loable, más incluso desde ese punto de vista, en un principio, lo que se iba planteando como origen germinal de la idea del movimiento se materializó, pero como viene un poco a argumentar, en este caso Sabato, acabó justamente en una respuesta opuesta a lo que venía un poco estableciéndose como el ideal, ¿no?, del movimiento romántico. Se pretendió, dada la crisis del medievo, ¿no?, se pretendió en este caso recuperar al individuo concreto, ¿no?, a la persona por encima en este caso, de la aglomeración de personas, ¿no? Pero debido a todos los acontecimientos que fueron ocurriendo como consecuencia, lo que derivó es justamente, según sostiene el maestro Sábato, es a todo lo contrario, la aparición del fenómeno masa. La aparición a partir de esa serie de cambios que venían un poco justificados a nivel socioeconómico y cultural, acabó desembocando, en este caso, en el fenómeno de masa. Por otro lado, también se intentó retornar a la naturaleza, ¿no?, al origen básico, a las raíces del ser humano, bueno, de cualquier ser vivo y en concreto del ser humano. Paradójicamente, el resultado de todo el entramado romántico desembocó en un urbanismo que actualmente pues, está mucho más pronunciado, ¿no? Y por último, pues también él denota o apunta al hecho de que se intentó fomentar, y así fue, obviamente, el humanismo como ciencia, una de las ciencias fundamentales que surgieron en el movimiento del Renacimiento, y por deriva de todo lo que ocurrió durante ese periodo y a lo largo de las eras que fueron sucediendo, pues el humanismo, algo concreto, específico, se transformó en una abstracción realmente de lo que sería la idea del ser humano, algo abstracto. Ahora veremos que eso es muy importante también en su pensamiento. ¿Por qué ocurrió esto, no? Bueno, fundamentalmente ocurrió por dos factores que también establece Hart, ¿no?, como elementos fundamentales de la deriva que tenemos actualmente, ¿no? La aparición del dinero, más que la aparición del dinero, del movimiento del dinero, desde las clases, en este caso, que en la Edad Media lo acuñaban, ¿no?, pues evidentemente, pues estamos hablando del feudalismo, ¿verdad? Pues la aparición de una nueva clase social, la burguesía, que empezó a dominar el dinero y además también se transformó en una sociedad comercial, con todo lo que eso implicaba, ¿no? El concepto de comercio, del cual está muy relacionado con algunas de las aportaciones que ha hecho Hart, dio lugar al concepto de abstracción, ¿no? En una relación comercial podemos comprar un elemento X y vender un elemento Y, que muchas veces ni siquiera tiene un ente físico, ¿no? ¿Vale? La idea comercial atañe a este tipo de cuestiones, ¿no? Habla de esto de las no cosas, ¿no? Esto, entre otras cosas, es que la burguesía dominase el capital y de alguna manera pues controlase también el comercio, la sociedad comercial, pues hizo que se disparara en este caso el urbanismo, ¿no? O que se desarrollara en este caso la aglomeración de personas, la masa, en torno a las ciudades, ¿no?
era un fiel reflejo esto quizás del dinamismo social, las clases sociales que ya eran más permeables, no solamente de cuna, sino que bueno, al final aparece realmente el concepto, en cierta manera, de clase, ¿no? Por otro lado está la cuestión de la deidad del pensamiento lógico, racional, de tal manera que todo lo irracional se detecta, se elimina, sobre todo en cuanto a conceptos como el racionalismo radical que él sostiene que hubo en ese periodo, o el mecanicismo. Todo aquello que no es demostrable, que no es físicamente tangible, pues no es pensamiento, no es arte, ¿no? Eso es lo que él, de alguna manera, establece en ese principio de contraposición al cual estamos haciendo alusión, de que un factor induce lo contrario, es lo que lleva a que al final la ciencia se considere como un dogma, es decir, lo más subjetivo que hay, ¿no?, en el pensamiento. Un dogma, una creencia de algo que realmente tú crees porque tienes esa idea, pero no porque incluso tú puedas palparlo, ¿no? Él entendía que el dogmatismo científico derivado de la ciencia, pues también generó en el ser humano una serie de fenómenos que vamos a ver ahora, como es el espíritu prometeico, ¿no? Todos sabemos la fábula de Prometeo, ¿no?, que es un poco convertirse en Dios, ¿no?, de todas las cosas. Y otro factor importante que además también tuvo mucho que ver y se perfeccionó en el siglo XVIII con la Ilustración, son los dos periodos donde vemos esta serie de cambios más pronunciados, es el concepto de lo medible, la introducción de lo medible en nuestras vidas, ¿no? El factor de la medida numérica, la exactitud, todo se cuantifica. Ahí empezó a aparecer el concepto del tiempo, los primeros relojes, ¿verdad? Y eso, de alguna manera, pues desencadenó o generó que la vida de las personas cambiara, ¿no? Ya no, antes se vivía con una cierta eternidad de tiempo, nos movíamos, el ser humano se movía en función de los ciclos diarios, ¿no? Y a partir de la aparición del reloj, pues todo se mide y todo se controla y tiene un principio y un fin destinado justamente a la producción. Eso es una de las cuestiones que también le acerca mucho a Hahn a este pensamiento, ¿no? También se mide el espacio, incluso las sensaciones y los sentimientos, que también es una cuestión que veremos ahora que Hahn también sostiene, ¿no? La consecuencia de esta amalgama de circunstancias, como he dicho, lo que genera en el ser humano es la aparición de un espíritu prometeico, las ansias de dominar todo, la propia naturaleza, el propio mundo, ¿no? Esto le llevó, por ejemplo, al ser humano o al hombre, ¿no?, al hombre europeo, occidental, a meterse en la gran empresa de la conquista, por ejemplo. El desarrollo tecnológico, por un lado, y por otro lado, pues ese espíritu prometeico que venía un poco derivado del racionalismo radical que decimos ahora, etcétera, pues le llevó a emprender esa gran empresa que él disertó mucho en algunos de sus ensayos. Es curioso, ¿no? Él, lejos de revisionismos más actuales que no llevaban a nada, con esa visión tan clara que él tenía, decía que fue un asunto muy complejo, con muchos matices, muy dramático por un lado, pero por otro lado pues también lleno de luces, ¿no? La lengua, la religión por un lado, por supuesto, pues toda la barbarie que se cometió allí, ¿no? Pero que de alguna manera que no se puede establecer un juicio de valor, él argumentaba, ¿no? Cosas que hoy en día, pues eso parece ser que no están fuera de tono, ¿no? Por las opiniones que vemos, ¿no? En cualquier caso, esa visión prometeica hizo que el ser humano primero se vaciara espiritualmente, porque ya no era interesante, en este caso, mirar hacia sí dentro con esa visión espiritual, porque ya no existía esa necesidad de curar las necesidades del alma con una deidad, digámoslo así, religiosa. La ciencia, de alguna manera, cubre esa necesidad. Y eso hace que la idea del ser humano, de hombre concreto, se pierda, se acaba perdiendo. Empieza, como hemos dicho, el Renacimiento intentando buscar esa identidad individual, pero se acaba perdiendo. El hombre concreto se pierde y se cosifica, se convierte en un engranaje, en una pieza de una maquinaria conjunta. Aparece el concepto de masa en cierta manera. Este párrafo que está aquí, extraído de su libro Hombres y Engranajes del año 51, resume, creo que es el vehículo fundamental, los vasos comunicantes entre los dos autores, ¿no? Porque aquí hay una serie de conceptos implícitos que utiliza también Hahn para describir y bueno, que son públicos y notorios. Lo leemos porque creo que conviene en este caso pararnos
un minutillo a analizar esto. Dice en este caso Sábato: las máquinas de vivir, construidas en ciudades dominantes por los tubos electrónicos, han inventado una extraña ciencia que se llama cibernética. Podemos asociar en este caso el flujo de información, ¿no?, a los datos. Han hablado de dataísmo en este caso. Y que tiene que ver con la fisiología de los cerebros electrónicos. Es decir, el hombre ha perdido, según sostiene, los dos, cada uno a su manera, el aspecto cognosciente de la realidad. Piensa la máquina, digámoslo así. Ellos sostienen esto. Y que en los días próximos servirá para controlar los ejércitos y los robots. Esto el año 51. Vemos que estamos en el año 2021-22, ¿no? Los 2022, y esto ya es una realidad súper real. Se miden colores y sentimientos puestos al servicio de las empresas mercantiles. Esto también es un detalle muy importante, la economía de los datos. Actualmente los sentimientos se miden, son datos. El reloj, otro factor fundamental, que surge para ayudar al hombre, se ha convertido en una máquina de tortura. El reloj, ¿no?, que se supone que era para ayudarnos, pues se ha convertido en una máquina de tortura. El tiempo, ¿no?, la pérdida de esa eternidad que veremos ahora. La máquina nos ha sustituido en el tiempo de trabajo y no ha dejado tiempo libre para la actividad del espíritu. Se ha sustituido, ¿verdad?, se ha cuantificado, pero el tiempo libre no se invierte en las cuestiones profundas, ¿no?, en el pensamiento de las cuestiones profundas, en la identidad como seres humanos, ¿no?, sino que las cosas resultaron al revés. Los patrones para aumentar el rendimiento inventaron la densificación de la labor humana. Este párrafo, cuando se acerca a uno al pensamiento de Hahn, y de esto ya lo he leído antes, al revés, ¿no?, si lees Hahn y después a Sábato, ¿no?, se ve que son vasos comunicantes. Consecuencias también de esta realidad que marca, en este caso Sábato, pues el hecho de que la tecnología, el desarrollo tecnológico, no ha pasado desapercibido a nivel del Estado moderno, digámoslo así. Aparece lo que él denominaba el superestado, con esa capacidad de poder un poco intervenir en nuestras vidas, es capaz de planificar. De hecho, ya veremos que Hahn habla del plan de vida, ¿no? Actualmente decimos, tengo un plan de vida, no tengo una vida, ¿no?, sino tengo un plan de vida, está todo planificado, del hombre cosificado. Y en este caso, de ahí al totalitarismo, ¿no?, hay una delgada línea. Él, como conocedor en este caso del movimiento comunista, pero también conocedor del movimiento capitalista norteamericano, en este caso apunta en las dos direcciones, pues establece que el Estado, en ese saber hacer en cuanto a la posibilidad de optimizar el desarrollo tecnológico, el empleo de esa abstracción científica, que es el culmen un poco que nos llevaría el uso de la ciencia con estos fines que estamos comentando aquí, pues ha hecho que al final pues se generase un control estricto, planificado, que ha llevado, pues, como bien sabemos, en el siglo XX a los totalitarismos, pero que incluso hoy en día, con una supuesta libertad que se nos vende siempre desde los movimientos capitalistas de las democracias consideradas liberales, vemos que esa libertad no está en muchos sentidos, como defiende Hahn, y condiciona mucho pues nuestra libertad en un sentido amplio, ¿no? El capital, en este caso, lo que ha hecho ha sido aglutinar al individuo y en torno, en este caso también al Estado, el uso de las doctrinas que de alguna manera estamos defendiendo aquí, o que defienden, mejor dicho, estos dos autores, pues establecen esa utilidad que le da el Estado, usando la economía, por un lado, usando también, en este caso, la ciencia, ¿no? Ya hemos hablado del nihilismo, ¿no?, el nihilismo provocado por el desvaciamiento espiritual del ser humano, y que ha transformado, pues, nuestra manera de ver las cosas, según sostiene en este caso Sábato, hacia una tecnolatria, ¿no?, adoración en este caso por la tecnología, y un cientificismo radical, ¿no?, que, como bien dice él, en Hombres y Engranajes, nunca tan vasto saber, porque tenemos en este caso un vasto saber, es obvio, a golpe de smartphone, como bien sabemos,
ha generado una ignorancia tan profunda en la sociedad. ¿Por qué? Pues porque ya nos creemos todo lo que viene impuesto, sobre todo si tiene la coletilla, ¿no? ¿Verdad? De, según dice la comunidad científica, ¿no? A partir de ahí, pues con esa abstracción que genera el pensamiento o bueno, la cultura científica, pues se generan, en este caso, muchas decisiones que están al margen de la libertad individual, como defiende en este caso, por ejemplo, el propio Kant. Toda esta serie de conceptos, Sábato interpreta que son evidencias tangibles, son hechos que de alguna manera se pueden observar de una manera clara en el arte y la literatura, que son los dos elementos subjetivos por antonomasia, ¿verdad?, que derivan pues, de esa parte del pensamiento lógico, y que es un punto a tener en cuenta para poder analizar realmente lo que ocurre dentro de nuestro alma, digámoslo así. Cuáles son nuestros problemas y nuestras preocupaciones, ¿no? En este caso, el romanticismo, movimiento cultural que yo personalmente pues, adoro, ¿no? Es un movimiento contrarrevolucionario o revolucionario en el sentido que lo que intentó de alguna manera fue romper con toda esta imposición que había venido del Renacimiento en cuanto al racionalismo radical, ¿no? Es un primer intento, no el último, a lo largo de la historia. También podemos hablar del surrealismo, que además en este caso no lo he dicho antes, pero Sábato, no sé si lo he comentado, pero Sábato estuvo dentro, trató con surrealistas, estuvo dentro incluso en cierta manera del movimiento surrealista y lo conoció de primera mano, ¿no? Pero el primer intento de esa ruptura, de esa vuelta otra vez a la parte inconsciente o la parte no lógica de nuestro pensamiento, aparece en el Renacimiento, perdón, en el Romanticismo. Empiezan a cobrar en este periodo valor elementos góticos que ya estaban presentes en el medievo. Es como un retorno otra vez a toda esta serie de aspectos, como es por ejemplo el caso de la lucha del bien y del mal, la dualidad, ¿no? La muerte, el amor, bueno, elementos que son propios de lo que él denominaba pues, conocimiento metafísico, ¿no? Aquello que nosotros nos inquieta, no tenemos constancia real, objetiva, pero nos inquieta y sabemos que están dentro de eso. Son elementos subjetivos. Toda una amalgama de autores, artistas plásticos, pero también en este caso, en cuanto a literatura se refiere, pues de Ceguet, de Anovari, todos estos autores pues ahondan en esta problemática y la vertebran en sus obras, ¿no? Como he dicho, no solamente hay que hablar del Renacimiento, sino bueno, pues, derivaciones del mismo en el siglo XX, el movimiento surrealista, que es quizás el más radical de todos en cuanto a la negación de todo lo que es lógico, ¿no? Eso, de alguna manera, él que estuvo dentro del movimiento surrealista, establece como uno de los elementos que generaron ese fracaso, ¿no? Porque veremos al final de la charla que él va por el hecho de unir otra vez los dos brazos del pensamiento, pero que en el caso del surrealismo intentó dar en cierta manera una vuelta de tuerca en el sentido de abandonar todo lo lógico y centrarnos en lo propio y lógico. Incluso el existencialismo que vino a posteriori, pues también un poco es claro, lógicamente el desarrollo vital que tuvo el autor no llega hasta los tiempos actuales, pero él decía que el último intento había sido el existencialismo, la última reminiscencia del movimiento romántico, ¿no? Todo esto se ve plasmado, como hemos dicho, en el caso del surrealismo, el existencialismo, y él argumenta que aparte del arte plástico que estamos comentando aquí, la literatura es capaz de demostrar y demostrarnos pues toda esta problemática que venimos apuntando aquí. La buena literatura, la que él dice, aquella que mira hacia el individuo, pero hacia el individuo concreto, hacia aquel tipo de literatura en el cual el autor escribe sobre sí mismo, pero a la vez está escribiendo de la humanidad entera. Él establece como el origen de esta literatura, digámoslo así, de calidad a Dostoyevsky. Su autor de cabecera lo nombra muchísimo y él dice que la buena literatura realmente empieza ahí,
porque es un autor que se miraba a sí mismo como autores, pero mirando a los hermanos Karamazov se estaba mirando al mismo, mirando a Crimen y Castigo se estaba mirando al mismo, y de alguna manera ahondan estos problemas metafísicos de lo que estamos diciendo. Son autores que iban por ahí, ¿no? Empezando por Dostoyevsky, pero siguiendo esa tradición, pues podemos apuntar a Kafka, a Proust e incluso a Poe. Son autores que él detalla como que la buena literatura, para buscar toda esta serie de evidencias, las tenemos que encontrar aquí, ¿no? En cuanto a Hahn, como pensador que recoge el testigo de Sábato, ya hemos dicho en esencia muchas de las cuestiones con la terminología, con las ideas de Sábato, de lo que él aporta en el siglo XXI, a pie de trinchera, digámoslo así. Habla de una serie de conceptos que, como hemos dicho anteriormente, vienen de manera velada en este párrafo. Las máquinas de vivir, la cibernética, los cerebros electrónicos, la cuestión de la medida, lo medible, el mercado, el reloj, es que son palabras clave. Es una cosa curiosísima, ¿no? Para Hahn, lo que existe actualmente es la consecuencia del efecto que ha generado el neoliberalismo, que sería el capitalismo más radical, en el sentido económico y social, ¿no? Un movimiento que, como bien sabemos, pues, surgió en los años 80 del siglo pasado en Norteamérica, la famosa escuela de Chicago, donde estaban los economistas Hayek y Friedman y demás, pues desarrollaron una teoría económica donde, bueno, el libre mercado es el elemento clave, y eso, bueno, pues genera una serie de efectos en la sociedad. Él establece que el origen del mal, entre comillas, está ahí, en esa doctrina del neoliberalismo, así como la ejecución de Internet. Esos dos aspectos fundamentales son los que para Hahn condicionan pues, todo lo que viene a continuación. El sistema neoliberal como tal, lo que ha provocado, entre otras cosas, es, además acuña este término uno de sus obras, la expulsión de lo distinto. La expulsión de lo distinto es esa necesidad que ha tenido siempre el ser humano de ir transformándose poco a poco en patrones diferentes, ¿no? En algo distinto. El neoliberalismo lo que hace es fomentar, como bien dice ahí, el narcisismo, los patrones narcisistas egoístas, en el sentido de que nos miramos a nosotros mismos para mejorar, pero para mejorar con unos patrones que realmente están ya definidos. No somos distintos en cierta manera, sino que somos iguales. En todo caso, diferentes de algo que es igual. Estas tres palabras que son, o sobre todo, distinto y diferente, que son similares, él semánticamente hace esa distinción. No existe ya la posibilidad de movernos hacia patrones de conducta o de individuos distintos unos de otros, que es lo que ha condicionado siempre pues, la existencia humana, sino que estamos, digámoslo así, encorsetados a unos patrones que son comunes para todos los individuos y que vienen marcados por esa necesidad de producir y de consumir que están ya, ¿no? Por eso él habla de la expulsión de lo distinto, de la sociedad actual. Todo lo que es distinto actualmente sobra y además es algo que es detestable por el sistema de producción neoliberal. Porque aquí, de alguna manera, él sostiene que el sistema neoliberal lo que busca es la autenticidad, en el sentido, digámoslo así, como bien dice ahí, que permita otorgar el éxito en el plan de vida, ¿no? La autenticidad, la competencia, en este caso entre personas, ¿no? Que lo que generen es pues eso, un éxito en el plan individual. Pero siempre con unos patrones, como él sostiene, que están definidos, ¿vale? Vienen definidos. Él dice, literalmente, en la fusión de lo distinto, la obra que se denomina así, hoy todo el mundo quiere ser distinto a los demás, pero en esta voluntad de ser distinto prosigue igual. Al final los patrones están definidos, ¿vale? Están ya dados, como decimos, y realmente no hay ningún tipo de cambio. Sobre este tipo de disertaciones ya Sábato escribió cuestiones como esta. Prácticamente el mundo está perdiendo la originalidad de sus pueblos, la riqueza de sus diferencias.
en su deseo infernal de clonar al ser humano para mejor dominar. Es decir, lo que nos está sugiriendo aquí, que el mundo lo que está buscando es una armonización. Está generando, en este caso, unas condiciones donde todo el mundo viva bajo un mismo patrón. Algo muy similar a lo que sostiene en este caso, como venimos comentando aquí Han, ¿no? Además, también dice que cuando la cantidad de culturas relativiza los valores y la globalización aplasta con su poder y les impone una uniformidad arrogante, el ser humano, en su desconcierto, pierde el sentido de los valores y de sí mismo, se desorienta, ¿no? Y ya no sabe en quién o en qué creer. Pierde, en este caso, esa orientación propia, ¿no? ¿Por qué o cómo el sistema neoliberal, según Han, ha conseguido expulsar de nuestras vidas lo distinto, la necesidad de buscar algo distinto a lo que somos? Entre otras cosas porque, según él, en la sociedad actual hay una agonía del eros. El eros es un concepto heideggeriano, como decía antes, hace alusión a ese sentimiento que él vincula, sentimiento amoroso, ¿no? En cierta manera, que hace, que condiciona que nosotros nos vaciemos de nosotros mismos y que reconozcamos, en este caso, la alteridad del otro. Es lo que nos marca, es como si fuese una especie de brújula, el otro, ¿no? ¿Verdad? El que nos hace movernos hacia el otro. Nos despersonalizamos de nosotros mismos, pero es el movimiento dinámico que nos lleva hacia adelante en la sociedad, y es justamente esa fuerza intrínseca que Heidegger primero y Han después establece como la fuerza del eros. El eros es la fuerza que nos permite trascender hacia el otro, como bien indica aquí, ¿no? La sociedad neoliberal, según Han, lo que está condicionando es la promoción de lo que él dice, o él otorga como el sujeto del rendimiento. El ser humano se ha convertido en una máquina de trabajar, según los cánones que vienen establecidos por el propio sistema. Para conseguir su éxito se explota a sí mismo. Es un mecanismo de producción en el cual el propio individuo, por esa necesidad de éxito en el plan de vida, lo que hace es explotarse a sí mismo, hasta límites que llevan incluso a la enfermedad. Las enfermedades de este tiempo, según apunta Han, las enfermedades de este tiempo son como, por ejemplo, el síndrome del quemado o la depresión, ¿no? Son factores que están muy vinculados con el no éxito, el alcanzar o el no alcanzar el éxito en el planteamiento que nos viene definido pues, por el sistema de producción que está organizado por el modelo neoliberal. Y eso viene establecido, entre otras cosas, por el hecho de que en el modelo del sujeto de rendimiento, el factor del tiempo, el tiempo como tal, ha perdido, se ha volatilizado. No hay un principio y un fin. En este caso, como había periodos anteriores a época actual, ¿no? Donde el inicio y el fin de la jornada laboral estaban claramente definidos. Hoy en día, aunque podamos tener horarios, ¿no? Pero en este tipo de modelos de trabajo, ¿no? ¿Verdad? Pues el tiempo se ha volatilizado. Y eso ha condicionado que en nuestro tiempo libre, digámoslo así, sigamos invirtiendo tiempo en conseguir ese éxito en el éxito vital. Además también, como está por aquí argumentándose la diapositiva, lo que nosotros entendemos como ocio, también de alguna manera impuesto por el modelo neoliberal, se ha transformado en lo que él comenta como las no cosas, ¿no? Cuestiones que son no tangibles, pero que van marcando el devenir de nosotros como individuos de ocio, digamos así. El modelo actual de ocio versa sobre todo con cuestiones de belleza y salud. Eso es una realidad, ¿no? Que está a la orden del día. Y eso además también, según comenta Han, tiene mucho que ver con el espíritu prometeico, que también apuntaba en este caso Sábato, que se respira en el ambiente, como vamos a ver. Comenta en este caso Sábato al respecto sobre el efecto del trabajo, del exceso de trabajo, de esa volatilidad de tiempo que ahora aparecerá otra vez, en el cual el comienzo y el fin ya no existen y que hacen que tengamos necesidad de seguir, en este caso, explotándonos a nosotros mismos.
Y sobre esto comentaba Sábato: son muy pocas horas libres las que nos deja el trabajo. Apenas un rápido desayuno que solemos tomar pensando ya en los problemas de la oficina, porque de tal modo nos vivimos como productores que nos estamos volviendo incapaces de detenernos ante una taza de café en las mañanas. Concentrados en algún canal o haciendo zapping, parece que logramos la belleza o un placer que ya nos descubrimos compartiendo un guiso o un vaso de vino o una sopa de caldo humeante que nos vincula a un amigo en una noche cualquiera. Claro, eso es esclarecedor, ¿no? Lo que estaba él sosteniendo con toda esta serie de cuestiones de la vida actual, ¿no? Una de las maneras en las cuales el sujeto del rendimiento se autoexplota a sí mismo, seguimos reincidiendo en la misma cuestión, es el hecho de que en la sociedad actual está prohibido, está proscrito el concepto de negatividad. Negatividad como un acto que condiciona, pues por ejemplo, el esfuerzo antes de conseguir las cosas, o una situación embarazosa o dificultosa que nos obliga, en este caso, a tomar decisiones que muchas veces pues, son dolorosas, esa es la palabra, el dolor. Por eso él dice que la sociedad actual es una sociedad paliativa, porque se detecta el dolor como elemento distorsionador en cuanto a la posibilidad de la sobreexplotación que decimos aquí, ¿no? Si hay dolor, el individuo pues, pierde tiempo, según establece Hunt, en cuanto al modelo que tiene el sistema neoliberal, y por tanto lo produce. Como consecuencia de ello, el dolor se ha eliminado, en cierta manera, de los cánones que establece el modelo neoliberal, todo lo negativo sobre. Por supuesto, el factor más negativo de todo, que es la propia muerte, ¿no? Pues está desterrado incluso del léxico, se evita hablar de ello, cuando realmente es un factor, el concepto de la muerte, podríamos hablar largo entendido sobre esta idea, que es la que vertebra o sobre el cual, como bien comentamos en algunas diapositivas que viene a continuación, es lo que da sentido a la vida, en cierta manera, ¿no? La otra parte, el embed de la propia existencia, es la muerte, ¿no? Es negar la muerte, es negar la vida, en cierta manera, es lo que quiero un poco transmitir, ¿no? Entonces, por eso actualmente existe lo que él denomina como algofobia, la negación del dolor, la negación de cualquier tipo de circunstancia que nos haga tomar decisiones, que nos haga crecer, ¿no? En cierta manera, porque en la negatividad que supone toda esta serie de cuestiones está realmente el crecimiento personal y el ensanchamiento del alma, como dice por ahí en algún momento el propio autor en esta diapositiva, ¿no? Por eso el imperativo neoliberal por antonomasia es ser feliz. Eso está dentro del ideario neoliberal, lo vemos por ahí en los medios, y por eso él apunta a que la distopía que actualmente inunda nuestra sociedad, según Hunt, es más huxleyana que orwelliana, porque de alguna manera lo que se hace es dopar de felicidad, digámoslo así, al individuo para que no entre en esta serie de cuestiones negativas que suponen el esfuerzo, etcétera, y toda esta serie de consideraciones, ¿no? Esto demuestra que hoy en día, pues por ejemplo, hayan surgido fenómenos como la literatura de autoayuda, por ejemplo, o que lo que hacen es intentar eliminar el bloqueo mental, o que haya coachings emocionales, ¿no? Que incluso ya han entrado en los centros educativos, y eso los que somos docentes lo sabemos, pues para motivar en este caso al profesorado, al alumnado, para, bueno, pues quitar toda esta serie de negatividad que está proscrita del sistema neoliberal de sobreproducción. Sábato escribió al respecto que nuestra civilización ha tomado un tipo de bienestar como el deber ser de la vida, fuera del cual no hay salvación. Este objetivo es logrado por el miedo, por la incapacidad que tienen hoy los hombres de vivir momentos duros, las situaciones al límite y los obstáculos, la negatividad de lo que habla, ¿no? En especial se tiene horror al fracaso, se oculta cualquier avería en el bienestar, pues enseguida se teme la exclusión de los distintos. Quedar eliminado de la existencia como un equipo de fútbol en un campeonato. Tal es la dificultad que tiene el hombre actual de superar las tormentas de su vida, de recrear la existencia después de las caídas. Creo que es palmario, ¿no? En esta obsesión por la positividad,
por la felicidad. Otro factor importante que ha condicionado esa realidad que estamos hablando es la eliminación de nuestras vidas de los rituales. Tiene que ver esto también con el elemento del tiempo que tanto preocupa a Hahn, ¿no? Será porque también es un estudioso de Heidegger, ¿no? Como sabemos, ser y tiempo es un factor fundamental en su pensamiento, ¿no? Hahn describe en un libro que además se llama así, La desaparición de los rituales, que el concepto de ritual como acto repetitivo que ha acompañado a las culturas desde la antigüedad, pues sobra en el mundo actual. ¿Por qué? Pues porque genera una inversión de tiempo y en este caso otro aspecto muy importante, con ese factor repetitivo, donde siempre está relacionado, lógicamente, el aspecto espiritual, está el aspecto identitario. Nosotros como comunidad, ¿no? O las comunidades se identifican a sí mismas con los rituales. Entonces, por eso él establece que los rituales pues, no son bien recibidos dentro del ámbito neoliberal. Como el factor tiempo es lo que consume, en este caso, la no posibilidad de hacer la no posibilidad de lo que es la sobre producción, pues lo que se busca, de alguna manera, es la inmediatez, la secuencialidad, la eliminación de los hechos simbólicos, por un lado, transformar la vida, en este caso, en una secuencia de acontecimientos y, como dice aquí, de una manera tan poética y tan bella, eliminar de la vida lo narrable, aquello que se puede contar. Al final nos hemos transformado en una mera secuencia de acontecimientos. Esto se ve, por ejemplo, palmariamente en las redes sociales, en los estados, ¿no? Se resume un poco la vida en nada, en cuestiones de segundos, se quita, se desbroza, ¿no? Esto hace que, por tanto, el factor tiempo, desde la expulsión de los rituales, condicione el uso del tiempo que existe pues, para producir, ¿no? Además, también está el hecho de como viene aquí indicado, la búsqueda de esa inmortalidad, ese espíritu prometeico, viene condicionado también al hecho de que los factores de ocio, en el cual ese ocio que nosotros invertimos, ¿verdad? Pues esté relacionado con la belleza y salud. Buscamos la inmortalidad, que no la eternidad. Eso evidentemente viene condicionado por el hecho de que actualmente no se acepta morir en el momento oportuno, porque no hay un inicio no hay una idea de un inicio y un fin del acontecimiento de la vida, ¿no? Sábato al respecto dice: el mayor empobrecimiento de una cultura es ese momento en que un mito empieza a definirse popularmente como una falsedad. Se atrofian las capacidades profundas del alma, tan entrañables a la vida humana como los afectos, la imaginación, el instinto y la intuición para desarrollar el extremo, la inteligencia operativa y las capacidades prácticas y utilitarias. Otro de los factores esenciales de este modelo que actualmente tenemos, según Hahn, es el dataísmo. Ya hemos hablado de él, ¿no? Vimos que tiene su origen en el Renacimiento, después en la Ilustración, con la aparición de la estadística se profundizó mucho, o se optimizó mucho más la capacidad de medir, ¿no? Todo es medible, todo es calculable. Según Hahn, el hombre ha dejado de ser cognosciente, ya no es soberano de su propio saber, ahora piensa la máquina, ¿no? Eso es lo que él dice. Nos hemos transformado en datos, nosotros nos hemos transformado y nos entregamos, en este caso, a la máquina. Ahí aparece el concepto del Big Data, de ahí el concepto del dataísmo, ¿no? Nos hemos transformado en el Big Data, que no es más que una abstracción de información que nosotros a título individual no conocemos. Es un tipo de información abstracta. Nos hemos convertido, según Hahn, en este tipo de información. Esto, entre otras cosas, lo que ha permitido es generar a nosotros mismos más presión en el sistema de sobreexplotación que nos hacemos. De manera, como vamos a ver ahora, inconsciente o de manera velada o desvelada, se induce esa sobreexplotación. Por otro lado, también el control, como vamos a ver con el concepto de psicopolítica. Al respecto, el autor Sábato, el maestro Sábato, decía que pero ahora ante la vulnerabilidad el ser humano oscila en el vacío sin encontrar dónde enraizarse, ni en el cielo ni en la tierra, mientras es atragantado por una avalancha de información que no puede digerir y de la que no recibe alimento alguno. Los datos, la información, el trasiego, esa cibernética, ¿no?
lo atraviesa a sí mismo y lo ha desarraigado, ni del cielo ni de la tierra, está en una especie de nada. En esa nada Han le llama comunidad digital, internet, y comunidad entre comillas, porque el concepto de comunidad para Sábato es muy importante, como elemento de salvación del ser humano, la comunidad real, la que reconoce al individuo que está al lado, la alteridad. La comunidad que tenemos actualmente, según Han, es una comunidad vacía, una comunidad de la hipertransparencia, todo está interconectado, todos somos visibles, todos somos transparentes, pero sin embargo estamos más separados que nunca. Esto es un efecto bastante curioso, que él justifica así, ¿no? La comunicación digital, en cuanto a nuevas formas de producción, elimina toda la distancia y con ello se pierde toda distancia protectora. La sensación digámoslo así, de protección que nos da el umbral, la distancia, la separación, se pierde. Entonces nosotros, como consecuencia de ello, lo que vamos a generar es una sensación de, una falsa sensación de libertad que hace que nos hipermostremos, en este caso en la red, ¿no? Con todo lo que eso implica, en cuanto al control se refiere, en cuanto a consecuencias negativas, ¿no? Como bien dice aquí Han, la sobreexposición y la desprotección digital genera un miedo latente que se explica por el exceso de la positividad de lo igual. Volvemos otra vez al concepto de lo igual, al concepto de la masa. Aquí podríamos incluso argumentar esa idea de masa desde un punto de vista kanetiano, porque la masa, según Canetti, no sería otra cosa que la necesidad que tiene el ser humano de agregarse cuando siente algún tipo de miedo o circunstancia que en un momento dado hace que se convierta en una unidad conjunta. En cierta manera va por ahí ese planteamiento que hace Han en cuanto a la comunidad digital. Una comunidad digital que, como decimos, no es comunidad propiamente dicho, y él cataloga como un enjambre. Enjambre en el sentido de que el individuo en esa comunidad está solo y habla para sí mismo. Es la sociedad del me gusta, el like, ¿no? La gente habla no para hablar con el otro, sino para sentirse reconfortado, realizado por lo que le diga al otro con un like, ¿no? Eso él lo justifica así porque establece que la hipercomunicación en la cual todo el mundo habla, como si fuesen las abejas en un panal, ¿no? Que no se oye nada, todo el mundo habla y no se oye nada, pues hace que se rompa esa idea de alteridad. No existe el tú, él y el yo. Existe digámoslo así, una unidad, un yo, pero vacía. Y genera una masa de individuos iguales, por tanto, ¿no? El infierno del igual, como él sostiene. Él dice, esto es contestatario y creo que refleja muy bien el concepto de nihilismo digital del que yo hacía alusión anteriormente. Dice, el smartphone es un objeto de devoción, funciona como un rosario, literalmente. Sirven para examinarse y controlarse a uno mismo. El me gusta es el ambiente digital y las redes sociales son los templos. Es un nihilismo digital. Sábato decía al respecto, ¿qué ha puesto el hombre en lugar de Dios? No se ha liberado de cultos y altares. No. El altar permanece, pero ya no es el lugar del sacrificio y la abnegación, sino del bienestar, del culto a sí mismo, de la reverencia a los grandes dioses de la pantalla. Es sorprendente las similitudes que hay, ¿no? Ya vamos acabando, simplemente comentar con respecto a toda esta amalgama de conceptos que justifican el modelo actual de sociedad que tenemos. Es inevitable hablar del concepto de la psicopolítica, ¿no? Y el panóptico digital. Cómo el habernos entregado al Big Data, en cierta manera, ha hecho que nuestra libertad como individuo, la libertad del ser humano, esté de alguna manera comprometida desde la emoción. Eso, los elementos del neoliberalismo, digo bien, pues lo que han hecho ha sido perfeccionar el sistema del control de los seres humanos o del hombre, estableciendo un mecanismo en el cual lo que se aboga es por emocionar. La emoción genera en este caso un cierto aprendizaje, es un aspecto subjetivo y por tanto a la vez que nos emocionamos volvemos otra vez a perder esa concepción del tiempo, el tiempo se sustrae, es un aspecto subjetivo y lo que nos va a generar es esa necesidad de producir sin cesar, solamente por la propia emoción que nos genera, emoción positiva lógicamente, que nos genera alcanzar las cotas que nuestro plan de vida
viene planteándose, ¿no? Además también el hecho de existir en forma de datos nos permite una comunicación ilimitada entre nosotros, entre comillas, lo de la comunicación y la transparencia. Nos genera esta sensación de seguridad que hemos dicho, ¿no? Y eso, según Hahn, permite que exista un control perfecto. Antiguamente, cuando en las sociedades disciplinarias, como que él hace alusión, habla de la biopolítica que había en sociedades disciplinarias, como hay ahora, por ejemplo, en China, etcétera, el sistema de control de masa obedecía un modelo de panóptico de Berzal, ¿no? Esto igual le suena, es el modelo carcelario, donde las prisiones estaban diseñadas todas del siglo pasado, con una torre central y una serie de pabellones alrededor de, ¿no? Por ejemplo, la prisión de Badajoz, convertida ahora en Meillac, yo cada vez que voy pienso en el panóptico este, ¿no? Él habla de panóptico digital porque hoy en día, como tenemos esa sensación de libertad, ¿no? Creemos que no estamos controlados, ¿no? Nosotros nos liberamos, hablamos. Y lo que ocurre realmente es que estamos siendo controlados de una manera mucho más fina que antiguamente, ¿no? Esto además también hace que nuestro propio ser y sentido en cuanto a consumo, por ejemplo, se refiere, haya degenerado en un mercado. En un mercado de datos, por un lado, ¿no? El Big Data genera, en este caso, las grandes compañías comercializan con los datos para captar, en este caso, clientes potenciales, por un lado, pero también, en este caso, la posibilidad de dirigir nuestras tendencias de manera, esto es obvio, no es una cosa de ahora, sino que viene incluso del siglo pasado, para, de alguna manera, dirigir nuestros hábitos y nuestros consumos hacia unos patrones que, como decimos, estaban completamente definidos. Bueno, la visión que hemos visto hasta ahora, ya vamos a acabar, como conclusión, es bastante funesta. Podemos entender, bueno, madre mía, es mejor no levantarme de la cama, ¿no? Con todo esto que hemos venido a argumentar, que bueno, en algunas cuestiones ahora debatiremos sobre lo correcto o lo incorrecto, la visión que pueda tener uno u otro, siempre con un espíritu crítico como debe de ser, ¿no? Pero desde ese punto de vista, ambos autores vertebran algún tipo de solución, de posibilidad de generar un cambio en la sociedad. Pues a pesar de que los dos son, sobre todo en el caso de Sábato, Hahn quizás sea más analítico, aporta también soluciones, pero él es más de diagnóstico. Sábato trascendió más y daba soluciones concretas. Hahn aproxima algo, pero yo estoy seguro que con el tiempo, con ese sistema de vórtice que digo, apuntará más soluciones, pero Sábato sí establece algún tipo de soluciones para mejorar, en este caso, el camino que llevamos, ¿no? Que ciertamente pues ambos dos ven que no es muy halagüeño. En primer lugar, él aboga por la reconciliación de los dos saberes. Esa separación del racionalismo por la parte no racional, que yo creo que esta sociedad, la Sociedad Científica de Mérida, es su buque insignia, vamos, por tanto, por delante de la sociedad, según en este caso el Sábato, es fundamental. Se deben de poner bridas al progresismo científico, digámoslo así, desde la parte también subjetiva, ¿no? Cuestiones como, por ejemplo, la bioética y todo este tipo de cuestiones, él lo subrayaba como muy mucho, pero uno de sus recetas sería abogar por eso, por la reconciliación de los dos. Por otro lado está el asunto de la vuelta a la comunidad, pero a la comunidad de verdad, la comunidad pequeñita en el sentido de formado por individuos, en el cual exista la identificación de la alteridad, del otro, ¿vale? En la fraternidad a pequeña escala, digámoslo así, ¿no? Salir de la masa y estableciéndose a nivel de pequeña escala. Y luego está también una cuestión que es la que nos va a permitir, según Sábato, con esta progresión que en principio debería generar una especie de contrarrevolución cultural, que él de alguna manera no lo decía, pero de manera implícita, al menos yo interpreto que así él lo vertebraba, el espíritu de resistencia que tiene el ser humano ante situaciones realmente dramáticas, ¿no? Es capaz de sobreponerse ante situaciones que son críticas y seguir avanzando, aunque la esperanza, que es lo único que tiene, le lleve a alcanzar cotas que en un principio pueden ser cuestiones utópicas. Él abogaba por estas tres cuestiones
a mi juicio, fundamentales pues, para entender esa esperanza que él, en cierta manera, vertebra, ¿no? En el caso de Hahn, él, como he dicho, probablemente derivado de esa influencia de Heidegger, él subraya mucho el concepto de eternidad. La eternidad desde el punto de vista de que el factor del tiempo pierda el sentido que tiene actualmente. Esa es la manera de desmontar el sistema neoliberal. Que el tiempo vuelva otra vez a adquirir los matices que tenía en la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la vida contemplativa, ¿no? Es una cuestión que él, un arte que él, de alguna manera, apunta. La vuelta de los rituales, ¿no? Esa vuelta otra vez a los actos de identificación colectiva en un sentido espiritual, ¿no? Mediante el símbolo que se ha perdido actualmente y que ha sido sustraído por lo que decíamos anteriormente, que Sabato hablaba de la tecnolatria. Y por último también un aspecto que él subraya, que es el aspecto del ocio. El juego como tal, como un acto humano en el cual pues, no hay un fin último lucrativo que genere pues, la necesidad de realizar tal o cual cosa. Y nada más, muchas gracias por la atención.